Hola, hola. ¿Cómo diferenciamos un material de otro? Quédate conmigo para aprenderlo. Lo diferenciamos a través de sus propiedades. Las propiedades que me permiten diferenciar un material de otro se conocen como propiedades intensivas o propiedades específicas. Estas propiedades pueden ser físicas o químicas. Las propiedades físicas son aquellas que no alteran la estructura de la materia. Estas propiedades son netamente rasgos físicos. Así como identificamos a una persona por sus características o por sus rasgos, por ejemplo, el color de cabello, el color de piel, la estatura, así también podemos describir la materia. ¿Cuáles son las propiedades físicas comunes utilizadas? Estas son: el estado físico hace referencia a cómo se encuentran las partículas en el interior del material. Para ambientarles un poco sobre esta propiedad, he traído los siguientes materiales. El agua se encuentra en estado sólido, en estado líquido y, si detallan, en estado gaseoso. Genial, ¿no? Para resumir, toda la materia que tenemos en nuestro entorno lo encontramos en tres estados fundamentales. En estado sólido, las partículas se encuentran muy juntas, muy unidas, como el caso del hielo. En estado líquido, las partículas están un poco más separadas y se mueven. O en estado gaseoso, como lo pudieron notar cuando calenté el agua en la cuchara. Siguiente propiedad. Las propiedades organolépticas son aquellas que podemos detectar a través de los sentidos, como el color, el olor, el sabor, la textura. Ejemplo, a través de las propiedades generales, estos dos marcadores pueden tener la misma masa, el mismo peso, pueden ocupar el mismo espacio, pueden ser iguales de impenetrables, pero ante las propiedades específicas hay diferencia. ¿Cómo los diferencio? A través de las propiedades organolépticas, es decir, utilizando los órganos de los sentidos, en este caso la vista, que me permite diferenciar un color de otro. Las sustancias se pueden encontrar en cualquier estado físico dependiendo de las condiciones del ambiente, principalmente la temperatura y la presión. Más adelante les contaré qué es la temperatura y qué es la presión. La siguiente propiedad es el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido puede pasar a estado gaseoso. Como lo vimos en el caso de la cuchara, para que las moléculas que se encuentran en estado líquido pasen a estado gaseoso, la presión del vapor del líquido debe superar la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es una fuerza que ejerce la atmósfera sobre los líquidos. Cuando se calienta el recipiente, en el interior las partículas que se encuentran en estado líquido se muevan más rápido, se agiten y puedan desprenderse de su estado líquido pasando a estado gaseoso. Es decir, que la presión del vapor supere la presión atmosférica. En ese momento decimos que la sustancia ha alcanzado su punto de ebullición. Para tener un ejemplo de referencia, el mercurio tiene un punto de ebullición de 356,58 grados Celsius, mientras que el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius. ¿Notan la diferencia? Estos valores son tomados a una atmósfera de presión. A medida que ascendemos en la montaña o descendemos en esta, esos valores puedan variar. La siguiente propiedad, el punto de fusión, es la temperatura en la cual un sólido pasa a estado líquido. Para ello, la energía que se aplique al objeto tiene que ser suficiente para hacer que las moléculas vibren y se pueda hacer el cambio de fase. Ejemplo, el hielo que tenía en la copa, poco a poco se ha ido fundiendo. Una vez superemos 0 grados Celsius, el hielo empieza a fundirse. Cada sustancia tiene su propio valor del punto de fusión. Por eso decimos que las propiedades físicas permiten diferenciar un material de otro. Muy bien, la siguiente propiedad es la solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia de disolverse en un solvente para formar una solución o una mezcla homogénea. Generalmente se determina a través de los gramos de soluto que se pueden disolver en 100 gramos de solvente. Es importante reconocer que este soluto debe ser soluble en el solvente. Normalmente se utiliza una gráfica denominada curva de solubilidad. Permite determinar la cantidad de soluto que se puede disolver en un solvente a determinada temperatura. A continuación les mostraré una curva de solubilidad para
que comprendan mejor lo que les estoy hablando. Si alguna vez te has aplicado esmalte en las uñas, notarás que si bañas las manos, el esmalte no se corre. ¿Por qué razón? Porque el esmalte no es soluble en agua, pero si utilizas acetona, este sí se disolverá. La siguiente propiedad se conoce como conductividad. La conductividad es la propiedad que tienen los materiales de permitir el paso de la corriente eléctrica o del calor. Si a esta cuchara le aplico temperatura, el metal poco a poco se empieza a calentar. Ahí está caliente. No lo hagas en casa o hazlo con la supervisión de un adulto si eres un niño. O el paso de corriente eléctrica. Los metales son muy buenos conductores de la electricidad y del calor. Existen materiales que no son buenos conductores de electricidad. Por ejemplo, las botas de goma. Personas como los electricistas utilizan materiales aislantes, es decir, que no permiten el paso de la corriente eléctrica para aislar su cuerpo de la corriente, porque ya saben qué puede pasar si una persona se llega a electrocutar. La siguiente propiedad se conoce como ductilidad. La ductilidad es la propiedad que tienen algunos materiales de realizar alambres. Otra propiedad es la maleabilidad. ¿Qué es la maleabilidad? La maleabilidad es la propiedad que tienen los cuerpos de hacer láminas. La mayoría de metales permiten hacer láminas. Otra propiedad es la dureza. La dureza es la resistencia que tienen los cuerpos a ser rayados. Mostraré la siguiente tabla. En la escala de Mohs se clasifican los elementos de acuerdo a su dureza. Por último, y no menos importante, hablaré de la densidad. Pero este es un tema para un próximo video. Bien chicos, esto es todo. No olviden seguirme en todas las redes sociales. Me encuentran como Bioquinal. Dejen sus comentarios en la parte inferior del video. Chao, chao.